El Rickshow, la vuelta semanal al mundo. Bienvenidos y bienvenidas a una nueva entrega del Rickshow. Hoy es sábado 1 de noviembre y volvemos a arrancar motores para acercar la actualidad internacional de la semana. Empezamos con las consecuencias de la brutal guerra civil en Sudán, miramos a los ataques de Israel en Gaza pese al alto el fuego y nos detenemos en la reunión entre los líderes de Estados Unidos y China, Donald Trump y Xi Jinping. La fotografía de la semana viaja hasta Río de Janeiro y hacemos paradas también en Libia, Tanzania, Países Bajos y el Caribe. Os habla Maribel Izcue y esta semana sustituyo a Javier Sánchez, la voz habitual del Rickshow. ¡Empezamos! El recorrido. Hoy arrancamos el recorrido en Sudán, un país sumido desde 2023 en una brutal guerra civil que se desarrolla lejos de los focos y que ha causado la peor crisis humanitaria del planeta. 12 millones de personas desplazadas, 30 millones necesitadas de ayuda humanitaria y decenas de miles de muertos, entre 62.000 y 150.000 según distintos cálculos. El pasado domingo, los rebeldes de las Fuerzas de Apoyo Rápido tomaron la ciudad de El Fasher, la capital de Darfur del Norte, tras 18 meses de asedio. Lo hicieron en medio de una ola de matanzas y atrocidades, algunas de las cuales aparecen en vídeos que circularon los días posteriores. La ONU ha denunciado niveles atroces de violencia e informes creíbles de ejecuciones sumarias en El Fasher, que ha caído, dicen, en un infierno aún más oscuro. La toma de la ciudad por parte de las Fuerzas de Apoyo Rápido obligó a decenas de miles de personas a huir a pie en medio de denuncias de ejecuciones masivas y violaciones. Según los informes, al menos 460 personas fueron asesinadas solo en una maternidad que fue blanco de los combates. Las Fuerzas de Apoyo Rápido son una milicia supremacista árabe que se cree contaba, antes del inicio de la guerra, con unos 100.000 combatientes. La guerra civil entre esta fuerza paramilitar y el ejército sudanés estalló en abril de 2023. El trasfondo es la pugna por el poder entre los dos generales que lideran cada bando. En el conflicto, además, han intervenido actores externos. Las Fuerzas de Apoyo Rápido han recibido respaldo de países como Emiratos Árabes Unidos, aunque este país lo niega, Israel y, al principio del conflicto, también Rusia. Las Fuerzas Armadas, por su parte, han recibido ayuda de otros como Egipto y Arabia Saudí. Para saber más, te recomendamos leer todas las piezas publicadas en 5W sobre el conflicto en Sudán. Y seguimos en Gaza. El ejército israelí volvió a bombardear esta semana la franja tras acusar a Hamás de perpetrar ataques contra sus tropas cerca de Rafah. El martes, un soldado israelí murió en un ataque palestino en el sur de la franja. Hamás negó la autoría de ese ataque y aseguró estar comprometido con el alto el fuego. Como represalia, Benjamin Netanyahu ordenó ese mismo día intensos ataques aéreos que acabaron con la vida de más de 100 personas, entre ellas 46 niños y niñas. Fue la mayor matanza desde el inicio del alto el fuego entre ambas partes el pasado 10 de octubre. El miércoles por la mañana, Netanyahu anunció que la tregua se volvía a aplicar. Por su parte, Donald Trump, artífice del acuerdo firmado por ambas partes, defendió el derecho de Israel a tomar represalias. Poco después del anuncio de la reanudación de la tregua, Israel lanzó un nuevo ataque que mató a al menos una persona. Mientras tanto, la ayuda entra en Gaza aún con cuentagotas, a un ritmo que está muy por debajo del necesario para hacer frente a la grave situación humanitaria. El acuerdo de alto el fuego contempla el paso de 600 camiones diarios con suministros básicos, pero cada día entran aún menos de 300. Israel mantiene cerrado el cruce de Rafah que conecta la franja con Egipto. Solo los pasos de Kerem Shalom y Kisufim en el sur permanecen abiertos. La ONU ha señalado que el acceso a las agencias de ayuda ha mejorado tras el acuerdo, pero todavía se enfrenta a obstáculos serios. El sistema sanitario de la franja se encuentra bajo una inmensa presión. Apenas un tercio de las instalaciones sanitarias están operativas y el personal médico es insuficiente. Desde el 7 de octubre de 2023, más de 1.700 trabajadores sanitarios han sido asesinados en Gaza. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y su homólogo chino, Xi Jinping, mantuvieron esta semana una reunión en Corea del Sur que sirvió para relajar la tensión en la guerra comercial entre ambas potencias. Se trata del primer encuentro en 6 años entre Xi y Trump, que definió la reunión como increíble. Por su parte, Pekín indicó que ambos mandatarios alcanzaron un consenso para resolver las principales cuestiones comerciales. La reunión estuvo dominada por los aranceles.
Estados Unidos se comprometió a reducirlos un 10%. China, por su parte, suspenderá las restricciones a tierras raras que anunció el pasado 9 de octubre. En concreto, Pekín había anunciado que impondría medidas de control a la exportación de un grupo de materiales clave en diversas industrias, cuya producción y procesamiento controla a nivel mundial. Ahora esas medidas quedan suspendidas durante un año. Ambas partes han acordado además dejar en pausa también durante un año las nuevas tarifas portuarias recíprocas introducidas en octubre. El Rickshow es posible gracias al apoyo de cerca de 4.000 suscriptores y suscriptoras que nos permiten contar el mundo. Súmate a 5W y ayúdanos a acercar el mundo a otras personas por menos de 5 euros al mes. La imagen. La imagen de la semana de Silvia Izquierdo muestra a una multitud rodeando a los cuerpos sin vida de varias personas abatidas en una brutal operación policial en Río de Janeiro, que dejó más de 130 muertos. El operativo, el más letal en la historia de la ciudad brasileña, estaba dirigido a desmantelar la estructura del llamado Comando Vermelho, una organización criminal que controla la mayor parte del narcotráfico en las favelas del norte de la ciudad. Cerca de 2.500 efectivos de las fuerzas de seguridad participaron en esta macrorredada que dejó escenas dantescas. Cuerpos apilados en calles o en zonas próximas a los barrios, familiares buscando a los suyos o vecinos tratando de identificar a los fallecidos. Se trata de una de las peores masacres policiales en la historia moderna de Brasil. En la operación, que derivó en cruentos enfrentamientos con miembros de la banda criminal, murieron también 4 agentes de la policía. Otras claves. Al menos 18 personas han muerto ahogadas esta semana al naufragar frente a las costas de Libia la embarcación con la que trataban de alcanzar el sur de Europa. La tragedia se produce pocos días después de que otras 40 personas, entre ellas una docena de niños y niñas, perdieran la vida al hundirse su barca frente a las playas de la vecina Túnez. Según la Organización Internacional para las Migraciones, en el naufragio de esta semana se consiguieron rescatar 64 supervivientes provenientes de lugares como Sudán, Bangladesh, Pakistán y Somalia. Y seguimos en Tanzania, envuelto en una ola de protestas tras la celebración el miércoles de unas elecciones presidenciales marcadas por la represión. Durante la cita electoral, el acceso a Internet se vio interrumpido en todo el país, mientras aumentaba la preocupación de grupos de derechos humanos por la transparencia de los comicios. Estos se celebraron con el líder del principal partido opositor en prisión por pedir reformas electorales. El segundo partido opositor, por su parte, vio cómo a su candidato se le prohibía concurrir a estas elecciones. En ellas se decidía si la presidenta tanzana, Samia Suluhu Hassan, optaba a un segundo mandato. Su partido ostenta el poder en Tanzania desde la independencia del país en 1961. La jornada electoral terminó con protestas, disturbios multitudinarios y enfrentamientos con las autoridades policiales, que continuaron los días sucesivos. El jueves, al menos 2 personas murieron y decenas resultaron heridas en disturbios en una zona fronteriza entre Kenia y Tanzania en pleno recuento electoral. Y también ha habido elecciones en Países Bajos, donde una fuerza de centro progresista y europeísta, el partido D66, ha conseguido frenar el Partido de la Libertad del ultra Geert Wilders. Esta formación ha sufrido un fuerte retroceso al pasar de 37 a 26 escaños. Son los mismos que ha obtenido el partido D66, que en número de votos habría ganado a la ultraderecha a falta de los resultados del voto por correo. En cualquier caso, este resultado hace muy difícil para la ultraderecha formar gobierno. Por su parte, el líder de los progresistas liberales ya ha adelantado que mira a la izquierda para formar gobierno y quiere incorporar a los socialdemócratas y a los verdes, pese a la caída electoral de estos últimos. El huracán Melissa, uno de los más fuertes jamás registrados, ha dejado al menos 50 personas fallecidas a su paso por varios países del Caribe. Las autoridades de Haití han informado de al menos 30 muertos por las lluvias torrenciales causadas por el Melissa, mientras que en Jamaica el huracán dejó al menos una veintena de fallecidos. En esta isla la tormenta dejó también a 500.000 de personas sin electricidad y destrozó hospitales y refugios. También causó graves daños en Cuba, República Dominicana y Panamá. Las primeras estimaciones apuntan a daños en la región por cerca de 50.000 millones de dólares.
La comunidad científica apunta a que el cambio climático y el calentamiento del agua del océano hace que los huracanes se estén intensificando más rápido y con mayor frecuencia. Esta semana en 5W... La generación Z ha salido a las calles y lo ha hecho para decir alto y claro que está cansada y que aspira a más en sus países. La precariedad sanitaria, el deterioro de la educación, la corrupción y la falta de oportunidades es lo que ha llevado a miles de jóvenes a tomar las calles en movilizaciones que se están produciendo en distintos continentes. Organizados desde plataformas digitales como Discord y otras redes sociales, estos jóvenes reafirman así su condición de generación digital. La crónica de larga distancia que publicamos esta semana por Mar Arans forma parte del especial Protestas Zetas que iremos publicando a lo largo de las próximas semanas. Asia, el continente más poblado del mundo, es una de las cunas de este movimiento global, y allí es donde situamos la primera parada de este recorrido, en concreto en Nepal. Y la columna de esta semana es de Patricia Simón. En ella nos cuenta cómo, bajo la lluvia, casi un centenar de jueces se reúnen para recordar a uno de los suyos fusilado en 1936. Es un acto de homenaje y de memoria. La reportera nos hace partícipes de la Asamblea Anual de Juezas y Jueces para la Democracia, mientras reflexiona sobre las personas utópicas, rebeldes y soñadoras, aquellas que hacen de la compasión el centro de su hacer y que reivindican una justicia que tiende puentes. Y hasta aquí el Rick Show de hoy. Muchas gracias por escucharnos. Si quieres enterarte de todo lo que pasa en el mundo, no olvides seguirnos desde cualquiera de tus plataformas de audio favoritas.